Hola gente, espero que se encuentren realmente muy bien. Le doy la bienvenida una vez más al canal de Filosofía en Marcha. Y en esta ocasión vamos a hablar del poeta Hölderlin y nos vamos a basar en un artículo que se encuentra en este libro, Martin Heidegger, La experiencia del camino. Es un libro que adquirí en el año 2016 en Bogotá, Colombia. Es de Ediciones Uninorte y es un compendio de artículos donde el editor es Alfredo Rocha de la Torre. Y bueno, el contenido del libro está dividido en distintas secciones. Una primera parte correspondiente a Ser y Tiempo y su entorno. Una segunda parte sobre Heidegger después de la Quere, el viraje. Heidegger en diálogo, en la tercera parte, donde hay un artículo también muy interesante que vamos a compartir en algún momento, que es Nietzsche según Heidegger y viceversa. Y finalmente en la cuarta parte, titulada Lenguaje, Arte y Poesía, Hölderlin como clave secreta de la nación alemana, por Luis Rossi. Este texto que vamos a analizar, está el artículo incluido. Y como bien mencionábamos, Hölderlin como clave secreta de la nación alemana está analizando uno de los cursos de Heidegger llevados a cabo a partir del año 1934, donde Heidegger comienza a dedicarse más detenidamente sobre los distintos himnos de Hölderlin y sobre todo y puntualmente Germania y el Rin. Y que también anuncia a Rossi que hay que tener en cuenta una interpretación de Stefan Georg que anticipa de alguna manera y funciona como clave para la lectura, la interpretación que va a llevar adelante el propio Heidegger con respecto a Hölderlin. De hecho, también recordemos que a lo largo de la serie de videos que hemos estado realizando, por ejemplo, sobre el nacimiento de la tragedia o las consideraciones intempestivas de Nietzsche, la figura de Hölderlin es clave. Primero porque también ha influenciado al joven Nietzsche y ese carácter del romanticismo va a estar muy fuerte, muy entablado en lo que viene a ser el pensamiento de juventud del propio Nietzsche y sobre todo también después en la crítica, y esto va a ser más interesante puntualmente en este análisis que estamos llevando adelante, en la crítica al uso de los Bildungsphilister, de aquellos que se creen los formadores de cultura, pero que en realidad, que en lugar de ser una cultura comprendida en tanto unidad de los distintos ámbitos, como lo define Nietzsche en las consideraciones intempestivas, estos Bildungsphilister lo que llevan a cabo en realidad es una Gebildenheit, ¿no? Una cultería. Mm, Algo deformado que en tanto se impone también como verdad porque ellos mismos, estos filisteos de formación, se agasajan y se legitiman entre ellos y se instauran como verdad y se instauran como cultura y demás. Y dentro de la función que hacen estos filisteos de formación, estos cultifilisteos, toman, se apropian de la figura de distintos personajes históricos importantes, entre ellos al propio Hölderlin, se lo apropian y lo leen y lo interpretan, lo utilizan en función a sus propias pretensiones políticas, educativas y demás. Esto también va a aparecer en el artículo de Rossi correspondiendo a la implementación y utilización puntualmente ya del nazismo con la idea de identificar a Hölderlin con el nacionalsocialismo y con el nacionalismo y desprenderlo de ciertas cualidades que en realidad vienen a relación de la corriente romántica, del romanticismo del siglo XIX. Esto es algo que, bueno, ya aparece mencionado en el artículo, aparece como crítica por parte del propio Heidegger con respecto a su época, pero también ya lo encontramos en 1873 y 74 con respecto a las intempestivas de Nietzsche. Después también en ese mismo año de los cursos de 1934 se lleva adelante
un libro, un compendio de análisis sobre la figura de Hölderlin y sobre sus himnos con respecto al o en homenaje al centenario de su muerte. Entonces comienzan estas implementaciones políticas de la persona Hölderlin, ¿no? De aquello que implica y de la lectura e interpretación de sus poemas. Acá aparece algo donde se comienza a enlazar a la figura de Hölderlin como esencia del pueblo, un poeta esencial para guiar al pueblo, y también se lo enlaza con la idea de origen, de patria, de tierra. Lo que tendría este poetizar sería un acercamiento, una nueva forma de lo divino a una tierra que ha sido desacralizada. Y justamente pensemos, ¿no?, como el propio Heidegger al transcurso de la década del 30 va asociando y asimilando al movimiento político del nacionalsocialismo con respecto a la técnica, a la tecnificación, a la Machenschaft, a la maquinación, Technik, Machenschaft, después el Zerstören, el Vernichtung y Selbstvernichtung, ¿no? La destrucción, aniquilación, autoaniquilación, todos esos conceptos que va desarrollando en relación al avance de la técnica en contraposición a eso que después va a denominar como Gelassenheit, como deshacimiento o serenidad, y en relación también al pensamiento meditativo, a esa Vesinum, ¿no? Como, sin embargo, al estar la praxis, el movimiento pragmático, práctico, aplicado en la vida diaria y cotidiana, como mera acción, ese partido nacionalsocialista, sin embargo, quiere apropiarse de el pensamiento sagrado que trae el poeta y ese movimiento poetizante, ¿no? Fijémonos también cómo en esa clave de lectura y de interpretación que se hace del trabajo y de la obra de Hölderlin, se pierde y se intenta desligar el movimiento de lo estético o el fuerte impulso estético de su obra y preponderar lo político. En esto también recae tanto Heidegger como el nacionalsocialismo, aunque las intenciones o las miradas sean diversas, ¿no? La poesía, dice Heidegger, nombra lo sagrado. Y este nombrar lo sagrado genera este movimiento de poetizar frente a una tierra que ha sido y un mundo que ha sido desacralizado, y esa desacralización lo que se llevó a cabo, se llevó a ese punto por medio de la huida de los dioses. Finalmente, entonces, si queremos unir esta mirada entre Hölderlin, Nietzsche y Heidegger, podemos decir que esa huida de los dioses que anuncia Hölderlin por medio de sus poemas, en algún punto también se anuncia con Dios está muerto, Gott ist tot de Nietzsche en La Gaia Ciencia, y que después se replica en Zaratustra y demás, y llega obviamente a manos de Heidegger como un intento de recuperar la poesía como clave de una nueva mediación para alcanzar lo sagrado nuevamente, ¿no? Hölderlin tendría la característica particular de asimilarse, si se quiere, a un Homero en el sentido de ser poeta de poetas y de poetizar y de sacralizar en cierta medida tanto Homero como lo ha hecho sobre Occidente. Lo pudo haber hecho un Esquilo en Grecia particularmente, y lo puede hacer un Hölderlin en la nación alemana, o por lo menos conducir a ese pueblo a un volver a arraigarse a la tierra y poder adquirir esa noción de nación, ¿no? Por tanto, lo define entonces como poeta de los poetas y poeta de la poesía, poeta de los alemanes, y en tanto poeta, la particularidad y el don, la genialidad y la función política
que a partir de su estética guía al pueblo, ¿no? Ya lo hemos mencionado también en varias ocasiones, la cuestión que se debate en las cartas sobre la educación estética del hombre de Friedrich Schiller, en las cuales hay que hacer una elección entre una comunidad moral o una comunidad estética. Entonces, que se elegía el aspecto de lo estético por sobre lo moral, para por medio de esas imágenes y de esa belleza poder instruir y bajar ese lineamiento político al pueblo, ¿no? Cuestión que después va a aparecer también en otros pensadores como Richard Wagner, por ejemplo, en ópera y drama, ¿no? Y esta función del poeta, guiar al pueblo, ser poeta de los poetas y poeta de la poesía, lo que lleva a cabo es instaurar el ser, sacralizar, generar una apertura para la comprensión, la captación de ese ser, ¿no? Por tanto, hay una definición que se recupera en el artículo de Rossi que es bastante interesante, donde define que ateo es quien no salvaguarda la divinidad de los dioses. Ateo no es quien carece de fe, sino quien no salvaguarda la divinidad de los dioses. Por tanto, el ateísmo tiene que ver con esta relación del agnóstico y de aquel que tiene una fe inquebrantable, que es incapaz de dudar. Ahí viene relacionado el ateísmo. Porque ninguna de esas dos posturas, ni el agnóstico ni el que es incapaz de dudar en su fe, en esas dos posturas no se salvaguarda de ninguna manera la divinidad de los dioses. Por eso es muy interesante. Y para ello denomina Hölderlin entonces, o Heidegger, esta clasificación de duelo sagrado, ¿no? Este duelo de la aceptación, de la desacralización de la tierra, esa huida de los dioses antiguos y la posibilidad de apertura para un dios venidero. En esto consiste también el acontecer, el eagnis y instaurar del ser y volver a sacralizar, ¿no? Transitar ese duelo sagrado. Y en este movimiento de instaurar el ser, de sacralización, el poeta justamente forma parte de algo que nosotros hemos abordado bastante sobre la figura del genio, que es un poeta que ocupa un Svischen, ¿no? Un entre, y por tanto se lo puede considerar casi como un semidios, en tanto este poeta en ese Svischen, en ese lugar entre que ocupa, es un conector, un medium entre Dios y los hombres, entre la vivencia del tiempo sagrado de lo divino con el tiempo de la vida cotidiana y esa vorágine de la vida cotidiana. El poeta cumple esa función de mediación. Por tanto, también en instaurar el ser y en esta función de Svischen, de entre, de semidios y de conexión, de mediunidad, lo que provoca y lo que produce también es una proyección al sentido futuro de esa comunidad. Por tanto, también ahí juega esa relación a partir del mensaje estético del poema o de la obra de arte que pueda producir ese artista, ese genio. También lo que permite es bajar y ligar lo divino con lo humano, con lo mortal, y proyectar al mismo tiempo ese sentido futuro de la comunidad. Y eso estético deviene entonces mensaje político. A esa angustia individual y a ese tedio de carencia de sentido colectivo que está sufriendo una comunidad determinada, viene a salvaguardarlo el mensaje del poeta. Ahí radica la función originaria y primordial del poeta Hölderlin. Y al mismo tiempo se va generando un movimiento entre el poeta, el filósofo y el político, o entre la poesía, la filosofía y la política. En tanto la poesía se eleva y conecta en su genialidad con eso sagrado, con eso divino,
El filósofo reflexiona sobre el mensaje, lo decodifica, por decirlo de alguna manera, y el político lo lleva a la práctica. Lo que Heidegger señala de manera tan curiosa también es como, por ejemplo, el nacionalsocialismo es una mera praxis, es una mera puesta en marcha de algo que carece completamente de teoría, que no tiene sus fundamentos. Por eso hay también en algún punto el error, cierta característica de convencimiento también del propio Heidegger, que con su filosofía podría hacer una teoría de aquel movimiento nacionalsocialista que finalmente termina corriendo en paralelo y desligándose completamente de sus intenciones filosóficas y de reflexiones, ¿no? Pensemos también, justamente, en esa conexión de mediunidad del poeta con lo sagrado. Ya lo hemos visto en El nacimiento de la tragedia de Nietzsche, si no pueden ir a ver, a buscar los videos que están en el canal, donde se señala justamente cómo el poeta individual es un falso poeta y el verdadero poeta es el poeta que conecta con la totalidad de la naturaleza. Y en su puesta en escena, en su representación, en su compartir el mensaje, genera el desprendimiento de las distintas individualidades y la conexión con un todo, esa reconciliación del ser humano con el ser humano y del ser humano con la naturaleza. Ahora bien, el filósofo lo que hace es un morar, un detenerse en esas cuestiones que quizás en la mera contemplación, en el mero enfrentamiento con la obra de arte, sea con la poesía, con la pintura, con la representación en escena, al resto de los mortales se nos escapa, ¿no? Y finalmente en algún punto también, al llevar ese mensaje al pueblo, genera ese vínculo de comunidad y puede haber un efecto político más concreto, ¿no? Por eso Heidegger denomina esta poesía, esta filosofía y esta política como fuerzas creadoras. Por tanto, es interesante tener en cuenta la función y el lugar que ocupa la figura de Hölderlin en la filosofía. Por algo, a ver, se dice, ¿no? Hölderlin, Schelling y Hegel, que formaban parte de ese círculo tan importante de estos estudiosos del siglo XIX, donde quien estaba más elevado y anticipado era Hölderlin, quizás después Schelling y por último Hegel. Problemático, ¿no? Y quería compartir para cerrar un apunte de los cuadernos negros de Heidegger, del 180 de Reflexiones 6, donde dice: 1845 Hölderlin se retira del mundo y un año después Nietzsche entra en él. 1883 se publica la primera parte de Zaratustra y muere Richard Wagner. 1888, finales de diciembre, la euforia de Nietzsche que precede a su desmoronamiento. En 1889 entra entonces Nietzsche en su estado de enajenación y es el mismo año en el que nace también Heidegger, ¿no? Así que bueno, llegamos hasta acá, espero que les haya gustado, que les haya interesado. Martin Heidegger, la experiencia del camino. Hay una serie de artículos, como podrán ver, la verdad muy recomendable. Yo lo conseguí en Colombia, no sé si estará disponible en algún otro lugar. Es del 2009 la edición, así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya interesado. Pueden ayudar al canal adquiriendo mi libro Dionisos y el genio dionisiaco, y si están particularmente en Colombia, adquiriendo mi libro titulado ¿Quién es el Zaratustra? De Heidegger, un diálogo entre Heidegger y Nietzsche, por Fábula Editorial.
Y bueno, también están los links en la descripción del video para que puedan acceder a las distintas publicaciones. Nos estamos viendo la próxima semana con un video más acá en el canal de Filosofía en Marcha. Saludos.